Bueno, el libro con el que vamos a estar trabajando está en proceso. Este me quedó más atrasado de lo que pensaba. Les mandé el capítulo uno y el capítulo 2. Les mandé el capítulo uno y el 2, no me acuerdo, o el uno solo. Mm, El uno y el 2. El uno y el Y 2, el está bien. 2. Está bien, eso lo vamos a ver entre esta semana y la semana que viene. A partir de la tercera semana, yo mañana les mando el material de lo que sería para la tercera semana, que ya lo tengo casi terminado. Quiero volver a leerlo una vez más y eso por ahí me va a demandar un poco de tiempo. Pero es simple. A partir de la tercera semana vamos a empezar a ver los libros de la Biblia. O sea, ahora vamos a ver a qué se refieren los judíos con respecto a lo que serían los Nevi'im, que serían los profetas para los judíos en la actualidad, pero sobre todo cómo entendía el Antiguo Testamento Jesús, ¿no? Y sus discípulos, que eran judíos. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco eso, digamos lo que sería un pantallazo general, y a partir de la clase 3 vamos a empezar con Josué, que es uno de los libros proféticos, eh, Jueces, después vamos a ver Josué y Jueces, lo más probable es que lo veamos juntos, así podemos abarcar lo más posible. Después vamos a ver Samuel y Reyes. Eh, Después vamos a ver Isaías, Jeremías. Me estoy olvidando de uno de los grandes, Ezequiel. Y después vamos a ver los 12, ¿vieron los 12 libritos que son muy cortitos? ¿No? Amós, Abdías, ahí, Habacuc. Esos 12 los judíos lo tienen en un solo rollo. ¿Sí? Son los profetas menores. Igual ahora eso vamos a ver cómo se llaman cada uno y eso. Por lo tanto, vamos a leer mucha Biblia. Así que si no llegan a leer el material, lo más importante es que por lo menos refresquen un poco el tema de esos libros, ¿sí? Porque es bastante texto. Es para leer, leer, leer la Biblia. ¿Está bien? En esta materia vamos a trabajar mucho la Biblia. Vieron que habíamos visto que un tipo de materia no son bíblicas exactamente hablando, como por ejemplo la anterior, que fue apologética, y la que sigue, la materia que sigue va a ser sectas. Tampoco es bíblica técnicamente hablando, aunque lo vemos a la luz de la Biblia. Ahora, Nevijín, el año que viene vamos a ver Ketubín, Nuevo Testamento. Bueno, esas son agarrar la Biblia y leer la Biblia. Así que por eso les digo que dentro de 3 semanas vamos a ver Josué. Si están aburridos y quieren refrescar el texto, vendría bien. Eh, estas serían, comparto pantalla, estas serían las materias del segundo nivel, que es el que estamos haciendo, ¿no? A ver, yo tengo mis carpetitas con cada materia en cada una. Apocalipsis, apologética es la número 2, que es la que vimos la última. Nevijín es esta, y la próxima, la última del año, sería sectas. Y el año... Agrandalo, Fer. ¿Cómo? Ah, Agrandalo. sí, sí, sí. Claro, yo tengo una pantalla grande, para que no lo puedo agarrar. No sé si está muy grande, pero bueno. Porque son mis Igual yo, carpetas, no, no es el igual texto. yo lo copié a medida que lo nombraste, así que no veo nada. Ah, No lo está veo. bien, No, yo tranqui, tranqui, tampoco tranqui. veía porque le iba a hacer captura y no lo veía. Igual ahora esto está en el. Si no lo tengo pegado en WhatsApp, en descripción, tiene que estar por ahí. Está en el programa, digamos. Si no les mandé el programa, se los mando. El año que viene, igual después se los mando, tranqui. Tendríamos historia del cristianismo, adoración, cristología y Ketubim. Y ahora vamos a ver por qué voy a esto. Ketubim sería lo último, la última de las materias del año que viene. Y acá vamos. Eh, Implementé a ver si funciona. Ahí, ¿esto lo ven bien? Más o menos. No, no, igual está en blanco. Ahora, Sí, se ve bien. ahí Ah, está. yo lo veo. Ahí Ahí está. está. Introducción a los Nevi'im.
porque encontré un programa que se llama Prezi, que es un poco, no sé, es distinto, es como el PowerPoint, que era lo que venía haciendo, pero se mueve un poquito más y me gustó. Dije, ah, bueno, voy a implementarlo a ver si se ve lindo, lo usamos. Los Nevi'im son una sección fundamental de la Biblia hebrea que proporciona el contexto profético y teológico de la historia de Israel. Nevi'im significa profetas, ¿sí? En hebreo. Constituyen la segunda gran división de la Tanakh. La Tanakh tenemos una T, una N y una J. Tanakh, si sacamos las vocales. ¿Está bien? La T es de Torah, la N es de Nevi'im y la J o K sería Ketuvim, ¿sí? Se dice Tanakh o Tanakh, ¿sí? Ketuvim serían los otros libros que no son ni la Torah lo vimos en Pentateuco, la materia Pentateuco, ¿está bien? Los 5 primeros libros. Bueno, comprenden los libros que relatan no solo las palabras de los profetas, sino también la historia de Israel a través de la voz divina. Nosotros, en nuestra selección, para nosotros los profetas son a partir de Isaías hasta... comando con los nombres. El último de los profetas, ¿cómo se llama? Que tenemos en nuestro canon, si se acuerdan. Malaquías, Malaquías. Que quiere decir el último de los profetas, justamente. Para nosotros los profetas son esos. Para el pueblo de Israel, dentro de su canon, los profetas es mucho más que eso. Son esos, pero otros textos que nosotros llamamos históricos. Comprenden los libros que relatan no solo las palabras de los profetas, como lo tenemos nosotros, sino también la historia de Israel a través de la voz divina. Importancia en la teología judía. Los Nevi'im son esenciales para entender la revelación de Dios en la historia de Israel. Actúan como puente entre la ley mosaica y las expectativas mesiánicas, interpelando al pueblo sobre su fidelidad al pacto con Yahvé. Me parece que con esto me falta una explicación primera. Sí. Los libros que lo componen, como dije recién, son Josué, Jueces, que para nosotros son históricos. ¿Está bien? Josué y Jueces. Es el libro número quinto de- el número sexto, digo, está en el orden, después del Pentateuco, el primero que viene es Josué, y después Jueces. ¿Sí? Como que continúa un poco la historia. Y tenemos Samuel, el libro Samuel, primera Samuel y segunda Samuel, para los judíos es un solo libro, Samuel, no está separado en primera y segunda. Lo mismo que Reyes. Reyes no está separado en primero y segundo. ¿Sí? Bueno, la visión de los judíos es, bueno, ¿cómo implementamos el pacto? Por eso es profeta, porque al ponerle el título de proféticos estos libros, lo que muestran es, bueno, ¿cuál fue el rol de los profetas dentro de la historia? ¿Qué tanto cumplían el pacto o no lo cumplían? Y advertían sobre si no lo estaban cumpliendo. ¿Sí? Sobre si cada uno hacía un poco lo que se le daba la gana. Tiene un lugar central dentro de la composición judía. La Tanaj está compuesta por 3 secciones: la Torá, Nevi'im y Ketuvim, como dijimos recién. Esta estructura relata la importancia de los Nevi'im como portavoces de Dios, sirviendo de contexto para entender la historia y el mensaje divino. Recuerden que dentro de las estructuras que utilizaban los judíos, lo más importante es lo que está en el centro, ¿sí? Por lo tanto, el papel de los profetas es ultra importante para el pueblo judío. Si bien nosotros ahora en este primer estudio lo vamos a ver desde el punto de vista judío, vamos a ver cómo en Cristo eh, se, se completa la historia de los profetas, ¿sí? La idea no es eh, mirarlo únicamente desde el punto de vista judío, pero como empieza desde el punto de vista judío, por eso es que ahora lo estamos viendo desde ese punto de vista.
¿Hasta ahí vamos? ¿Profetas? ¿Cuáles son? Bien. Los profetas, los judíos lo dividen en dos. Profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Está bien? Los anteriores, básicamente, son los que para nosotros no son profetas, sino que son libros históricos. Y los posteriores, sí, son los que nosotros consideramos proféticos. ¿Sí? Isaías, Jeremías, sí, sí, sí. Sí, los anteriores que son los filósofos o algo así, los No, que hablaban, los profetas anteriores son los libros de Josué, los que no, los que nombré, claro, sí, Samuel, los nombré. jueces. Ahora igual lo vamos a ver, voy a mostrar una tablita, todo bien cuáles son. Entendí mal, pensé que antes de Cristo y después de Cristo. Claro, no, no, le llaman así anteriores. Yo Ok. venía por ese lado también, decía que entendí lo mismo que vos decís. Claro, antes de Cristo, Y después no, de Cristo. pasa que estoy enganchando porque estoy estudiando psicología social Ah, qué bueno. y no, estoy a full con los filósofos, con todo lo, estoy Sí. ahora con la materia de filosofía, así Ah, que nada, perdón, buenísimo. pero re lindo, la verdad que me encanta, me gusta. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Gracias. Sí, a mí también me gusta. Yo cuando estudié teología teníamos filosofía dentro de las materias y de entrada tuve un rechazo natural, digamos, de decir, oh, estos filósofos. Y después me enganché y me encantó. Después ahora me la paso comprando libros de filosofía. No, no es que me la paso, pero cuando tengo oportunidad leo algo. Bueno, li- Sí, sí. libros que componen los Nevi'im Rizonim, esto por ahí no lo tendría que haber puesto porque es para confundir. Quiere decir profetas anteriores. Ustedes acuérdense de eso. Profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Quiénes son los profetas anteriores? Digamos los primeros. Acá están. Josué, jueces, Samuel y Reyes. Son 4 libros. Es fácil de acordarse. Los anteriores son 4 libros y los posteriores son 4 libros también. Ahora vamos a ver. Lo que pasa es que para nosotros son más libros, porque acá tenemos Josué, jueces, primera Samuel, segunda Samuel, primera Reyes, segunda Reyes. Sería 6. Pero como ellos no dividen en primera y segunda, es Samuel y Reyes. Son 2 libros. Son 4 libros, los profetas anteriores. Estos libros no son solo relatos históricos, sino que llevan una carga teológica que destaca la relación del pueblo con Yahvé. Es decir, los profetas anteriores nos cuentan la historia de los profetas como un relato. No es que vemos directamente el discurso de los profetas, sino que nos cuentan que apareció tal profeta, dijo tal cosa. ¿Sí? Para nosotros, por ejemplo, la historia de Samuel, el libro de Samuel, para nosotros es la historia de, bueno, Samuel, la historia de Saúl, la historia de David, la historia de Salomón, ¿no? Nosotros vemos el papel fundamental del líder. Para los judíos, el papel fundamental es el de los profetas dentro de de esta historia. Entonces, Samuel sí es como un profeta que unge a David. Entonces, David es importante en tanto que un profeta lo ungió. ¿Sí? Eh, Natán es un profeta que va y habla con David. Cada personaje que toma una decisión lo hace detrás de un profeta que le dice, esto sí, esto no, esto tenés que hacer, esto no tenés que hacer, esto hiciste bien, esto hiciste mal. Están ahí siempre. Hola Charlie, bienvenido. Me alegra verte. ¿Cómo estamos, Fernando? Ya voy a estar más seguido, pero ha habido un montón de, ¿cómo dicen ustedes aquí? Quilombos. Mm, Y también me enfermé y unas cosas ahí, pero yo ya voy a estar conectándome los martes. gloria a Dios, me alegro mucho. Ah, una cosa, antes de que Sí, sigas sí, con sí. la sabiduría fumada que tenés. ¡Ja! Mira, mandame las cosas que tengo que hacer para ponerme el día, Sí, porque estás como he reatrasado estado. con la anterior. Sí, sí. Dale, Mándame todo y yo esta semana me pongo el día, ¿ok? dale, dale, dale. Sí, te mando a vos por, digamos, un chat personal. Te mando lo que adeudas. Dale, dale. Sí, Sí, va, dale, continúa, te escucho. perfecto.
La narrativa de los profetas, o sea, tenemos los profetas anteriores como narrativas, ¿sí? Dijimos. La narrativa de los profetas anteriores no se limita a narrar sucesos, sino que contextualiza en función de la fidelidad del pacto. Ellos interpretan la historia de Israel evaluando las decisiones conforme a la voluntad divina. No son los que están ahí diciendo esto sí, esto no. No podés hacer tal cosa, sí podés hacer tal otra. Eso lo vemos muy, muy, muy claro en los profetas posteriores. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Nosotros, no sé, leemos Habacuc, ¿no? Bueno, Habacuc es un reclamo un poco al Señor como que no responde. Oseas, no sé, cualquiera, ahora no me acuerdo ninguno en particular, pero cualquiera, vamos acá. Eh, me queda, vamos a Oseas. Creo que acá está. Devastaré sus vides de la higuera, las cuales, decía ella, son la plaga que mis amantes me han dado, etcétera. Bueno, o sea, sabemos un poco cómo es la historia. Oseas 5. Irán con su. Estoy agarrando así al tuntún, porque agarro cualquiera. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Él se ha retirado de ellos. Acabo de elegir cualquiera. Leemos estos profetas y son muchos de juicio, donde dice, ok, ustedes estuvieron siendo infieles al pacto, por lo tanto le va a pasar tal cosa. ¿No? En estos profetas posteriores lo vemos bien claro. En los profetas anteriores hay veces que no es tan claro. ¿Sí? Entonces hay que encontrarlo. No lo vemos tan directo. Pero ya al tener el nombre de, bueno, esto está dentro de los libros de los profetas, es como que ya empezamos a poner la mirada ahí. ¿Sí? El papel de Elías dentro de los profetas anteriores. Es uno de los profetas más importantes. Elías es una figura central que representa la voz de Dios en tiempos de corrupción. Su denuncia del crimen de Nabot sirve como ejemplo de cómo el profeta actúa en defensa del pacto y de la justicia social. Fíjense esto. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Qué mal que estoy para la memoria. ¿Cómo se llamaba la mujer de acá? Jezabel. Isabel. Gracias. Jezabel era, no era del pueblo, ¿no? Entonces ella era idolátrica y corrompió al marido desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y ofrecía inciensos a los Baales. Adoraba a los Baales, el rey. Bien. A partir de esa corrupción empieza una corrupción concreta que se ve en lo concreto. Uno de los ejemplos es el crimen de Nabot. Tenía una viña, le gustaba al rey, pero dice, sí, yo no sé qué voy a hacer. Y la mujer le dice, ¿cómo no sabes qué vas a hacer? Sos el rey. Sacalo del mapa y quédate con esa tierra porque sos el rey. Ese tipo de visión no era una visión israelita, donde la tierra pertenecía a Dios y nos permite a sus hijos cultivarla. Esa es una visión cristiana, podríamos decir, o judía, ¿no? De todo pertenece a Dios y el rey está al servicio de Dios. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Al corromper su corazón desde el punto de vista espiritual, se hace carne en algo muy concreto, ¿no? Entonces cuenta la historia de cómo Elías denuncia esto. Lo que va a reclamar Elías es la obediencia al pacto. Él no hace la denuncia de lo externo solamente. Claro que denuncia la injusticia externo, pero va al grano. El problema central es la adoración que tenía por los Baales, ¿no? Entonces ahí vemos el típico relato, el conocido relato de Elías y los 400 profetas de Baal. ¿Por qué va eso? ¿Por qué va al grano? Porque ahí estaba la corrupción y de ahí emanaba al resto de los excesos que habían.
La obediencia al pacto constitutivo es el núcleo de la historiografía deuteronomista. La historiografía, creo que esto lo saqué del. Estuve haciendo unos arreglos en el texto y medio que eso estaba medio raro. La historiografía deuteronomista o en la teología deuteronomista está basado en Deuteronomio 28, que dice: si haces las cosas bien, te va a ir bien; si haces las cosas mal, te va a ir mal. Ese papel es fundamental en todo lo que es los profetas. Es así de simple. Si haces la cosa bien, te va bien; si haces la cosa mal, te va mal. Después, dentro de la Biblia, hay otros textos que no tienen que ver con este tipo de teología, donde muestra otra campana. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, Eclesiastés, que no está dentro de los profetas, y Eclesiastés dice otra cosa. Eclesiastés dice que buenos y malos le pasa más o menos la misma cosa, ¿no? Y que vio personas buenas que le va mal y personas malas que le va bien, ¿no? Es como que equilibre un poco la balanza entre lo determinado por Dios y lo que vemos en la realidad. ¿Está bien? Porque no siempre ocurre lo que sería Deuteronomio 28. En nuestra experiencia no ocurre, ¿no? Vemos gente mala que le va re bien y gente buena que le va re mal. Sin embargo, en el centro del pacto es ese, es: vos sé fiel a mí, dice el Señor, vos tenés que ser fiel y yo me voy a encargar, ¿no? Ese es que es lo que queremos todos los cristianos. Decir, bueno, lo que Dios tiene, si yo me pongo en manos de Dios, lo que Dios tenga para mí va a ser bueno, no importa cómo lo vean los demás. Pero bueno, este enfoque deuteronomista es central para los profetas, que le dicen a los reyes: a vos te va a ir mal porque estás haciendo mal. O, como hiciste las cosas bien, bueno, el Señor te va a dar unos años más de vida, el Señor te va a prosperar, el Señor te va. ¿No? Está bien claro en eso. Haces bien, te va bien; haces mal, te va mal. Es lo que se llama la teología deuteronomista. La fidelidad de Israel a Dios se considera fundamental para su destino y bienestar como nación, afectando directamente su relación con el entorno y las consecuencias en la historia. El profeta como un mediador: el profeta actúa como puente entre Dios y el pueblo, asegurando la transmisión del mensaje divino y la fidelidad al pacto. Desde Josué hasta Elías, los profetas se convierten en mediadores esenciales, guiando a Israel en sus decisiones y acciones. ¿Sí? Son los mediadores. Sería la función sacerdotal, ¿no? Y sería la función que tenemos todos los cristianos: ser mediadores del nuevo pacto. Bueno, la función del profeta es esencialmente eso. En la actualidad, generalmente, uno dice profeta a alguien que adivina el futuro, entre comillas, que ve el futuro. ¿Sí? Voy a tratar de no ser peyorativo. Que se anticipa lo que va a pasar, ¿no? Por revelación de Dios. Eso sería un profeta. Eso es una parte del profeta. ¿Sí? No es todo del profeta. Porque el profeta lo que hace es ver cuál es la voluntad de Dios conforme a las acciones que estamos tomando. Entonces, Pero- sí, sí. Y Moisés no es considerado un profeta, No, dentro de la historia porque judía él no. hablaba con Dios, era un mediador entre el pueblo de Dios y Dios. Claro, técnicamente hablando, era un profeta. Tendría. Era un Lo que, profeta, sí. sí, lo que pasa es que a Moisés lo ponen en un grado superior, dentro de lo que sería como establecen la teología, que es: Moisés es el que nos dio la Torá, ¿no? Es el profeta máximo sería, ¿no? Por medio de él recibimos la ley de Dios. En ese sentido es mediador. Pero una vez que tenés la ley de Dios, lo que hacen el resto de los profetas es decir, bueno, en base a la ley, ¿qué estás haciendo? ¿No? Unen lo escrito por Moisés, por eso es muy central. Moisés es central en todo el Antiguo Testamento. Lo que escribió Moisés y el comportamiento que estás teniendo. Como sacerdote, como rey, como profeta, como lo que sea. ¿Sí? Generalmente, todas las denuncias que hacen los profetas es a los poderosos, no a los humildes, ¿no? La voz profética es esa. Por eso,
Que la voz profética hoy por hoy sea mayoritariamente decir cosas bonitas, ¿no? El Señor te va a hacer profeta a las naciones, apóstol, vas a llegar a todas las naciones, tu voz, ¿no? Dice cosas bonitas. No está mal, es una parte. Pero por lo general, el profeta de lo que se trata es de decir, esto estás haciendo mal, esto estás haciendo bien, conforme a la ley, es decir, conforme a la Biblia. Si seguís haciendo esto, te va a ir mal, empezá a hacer esto para que te vaya bien. Es más una actitud de denuncia, ¿no? Decir, pará, no podés seguir por este camino, ¿no? Es como chocante lo que dice el profeta. Yo te comentaría que, espérate, y que eso de los profetas es bien complejo, porque vaya, yo lo que te diría es sí, o sea, el profeta es un enviado por Dios que obviamente se fundamenta en la ley de Dios para emitir justicia, juicio y verdad. Pero yo también consideraría que los profetas, porque tanto profetas como apóstoles, bueno, los profetas tuvieron la función de traer la revelación del día de Yahvé. Ahí, al entrar en eso como columna vertebral, teniendo el hecho de traer la revelación del día grande de Jehová, ahí entra diferentes cosas, escatología, entra los eventos futuros, entra la doctrina y entra también las partes históricas, o sea, los eventos que ellos experimentaron en vida con reyes, con sacerdotes y con todo. O sea, no creo que solo esté limitado al hecho de agarrar la ley y decir, bueno, lo dice la ley y lo repito, sino que en el caso de los profetas, en el caso específico de los profetas, fueron, creo que no sé si es, ¿cuál fue el que lo dice, el versículo que lo dice que fueron, gracias a ti, que fueron hombres santos que trajeron la revelación de Dios? O sea, la función de los profetas era complementar con la ley el juicio, la justicia de Dios y dejar al mismo tiempo libros históricos para entender eso, y en cuyos libros históricos también hay eventos futuros y la explicación del gran día de Yahvé. Excelente, me spoileaste la clase. Sí, sí, ahora vamos para eso, que en realidad, por lo menos, en realidad, en la medida que vayamos adentrándonos, vamos a ir viendo que son varias cosas. Lo que estoy tratando es de sintetizar como un solo bloque. Si tuviéramos que sintetizar eh, la Biblia hebrea, como la entienden, es lo que nos dio Moisés, que es la ley o la enseñanza, podría ser, es la base. Los profetas que nos vienen a decir qué tal, qué tan bien la estamos aplicando, por eso siempre hago una síntesis, qué tan bien la estamos aplicando, y los escritos que complementan todo eso. Ahora, una vez que nos metemos un poquito más adentro, ahora en esta misma clase algo vamos a ver, bueno, vemos que hay varias funciones dentro de esto mismo. Y creo que las tres cosas que vamos a mencionar, creo que es en esta clase, tienen que ver con eso, ¿no? La fidelidad al pacto, la denuncia de la corrupción y el mensaje escatológico, un mensaje futuro de esperanza, ¿no? Generalmente el profeta retaba o regañaba o, ¿cómo podríamos decir? Confro- Amonestaba. Molestaba, confrontaba a los poderosos para que se arrepientan. Y siempre terminaban diciendo, va a venir el día grande del Señor. Siempre hay un mensaje escatológico de esperanza, no un mensaje escatológico de ruina, ¿no? Yo recién agarré adrede uno de los pasajes de los profetas que elegí. Al principio siempre vemos a Dios quejándose en boca de los profetas, ¿no? Dios diciendo, ya no quiero oír sus alabanzas, hagan justicia, ¿no? Ahí tenemos Isaías 58 que dice, esto es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que no te escondas de tu hermano, yo lo que quiero es que hagas bondades a la viuda. Enojadísimo. Y después, en la medida que va avanzando, allá por el 41 por ahí, dice, yo te escogí, te tomé de tu mano derecha, no temas, yo te ayudo, ¿no? Es como un golpe
primero para que uno reaccione y después viene siempre la esperanza. Y si no, no te preocupes, estás en mis manos. Es la parte linda que queremos escuchar. A eso voy. Que generalmente nos quedamos con eso, que está bien, yo no digo que está mal, ¿eh? Y si vos estás orando y el Señor te dice, dale una palabra de aliento que va a ser grande, perfecto. Hay personas que sí son grandes en el Evangelio y reciben esa palabra, está perfecto. Lo que digo es la escasez que hay sobre la denuncia. Entonces, en esta clase, mi foco es un poco más en la denuncia, porque es lo que me parece que nos falta. En la denuncia de, no, esto no lo podemos hacer. Siendo que la iglesia no brilla por su santidad, hoy por hoy. Si vemos en líneas generales, vemos muchas cosas que están mal, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser que si la iglesia no la vemos bien, cómo puede ser que los mensajes proféticos siempre sean de está fenómeno? Y no, hay algo que nos cuesta decir, eso lo entiendo, eh, es difícil ir al choque, por eso no todos tenemos llamado profético, pero por lo general el profeta la pasaba mal, a eso voy en el Antiguo Testamento. El profeta no era un... Bueno, ese es un tema también hace poco, pues te dije que estuve en algunos problemas, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, al final de cuentas, salvadoreño. Claro, Tuve la oportunidad de tener que llegaron unos profetas y yo cuando, de verdad, o sea, mira, Dios me llamó a mí yo me pongo evangelista porque no quiero tener problemas, pero a mí me llamó con Ezequiel 2 y 3. Y cuando a mí me dicen que viene un profeta, a mí se me encrispan los pelos, o sea, porque, claro, pues sí, o sea, claro, porque un verdadero profeta, o sea, si es un verdadero profeta, de 100 personas, 85 o 90 van a decir, ay, pero no lo invites más porque es muy duro. 10 van a decir, claro, está diciendo la verdad. claro, claro. Entonces, y a mí me preguntaron por unos profetas que invitaron. Él hizo una alusión ¿a quién era? ¿Quién era? Natanael. Y dijo unas cosas completamente extrabíblicas, supuestamente sacados de la tradición judía, Ah, y que no tienen asidero, y que no tienen asidero bíblico, ¿verdad? Entonces, cuando lo dijo, a mí me preguntan, yo siempre les digo, señores, yo soy salvadoreño, yo no soy argentino, y no voy a decir las cosas lindas, ¿verdad? O sea, quieren que yo hable. Díganme sí o díganme no. Cuando me dijeron que sí, dije, bueno, él llegó a decir un montón de sarta de falsedades ahí. Y a una iglesia del nivel al que están ustedes, perdónenme, es una tristeza ver que le dan el púlpito a alguien que llega a decir en el nombre de la profecía cosas y con todo el respeto debido. ¿Me pueden decir ustedes a mí en qué parte de la Biblia dice que si alguien habla en su emoción o habla porque sintió decirlo o de una manera emocionada, no es falso profeta? O sea, díganme en qué parte el hecho de dar una profecía supuestamente basada en la emoción no se considera falsa profecía. claro, Y bueno, simple y sencillamente explotó, tiré la bomba, la granada explotó y salieron las esquirlas, ¿verdad? Entonces estuvimos en un desfase de opiniones porque yo prácticamente no creo en este tipo de profetas que precisamente que vienen a decir cosas y vienen a decir que vos vas a tener prosperidad, que vos vas a venir y vas a tener plata y que, ¿verdad? Dios ha visto que vos has caminado descalzo, ¿verdad? Entonces te va a traer unos zapatos mocasines comprados en Zaras, ¿verdad? Para que 25 de esos pares y vas a tener una ducha de oro y un inodoro de platino, ¿verdad? Porque has hecho pupú en una cloaca toda tu vida. No, o sea, vienen a decir una cantidad de cosas claro, y muy rara vez tú escuchás a uno que verdaderamente hable el pecado que hay. O sea, claro, el pecado. Es, la gente cree que un profeta es el que te viene a decir, Nano, cree, Nano, porque mira, yo veo una casa, Nano, una casa
de 5 habitaciones y 2 pisos en Palermo. Así que, Nanu, muévete, comiénzate a mover, Nanu, a Palermo. Ve a caminar en un terreno en Palermo porque Dios te va a dar una casa ahí porque sabe que tú vienes de un lugar y Dios te ha... Bueno, esa es la parte linda que yo decía que muchos quieren escuchar. Y se puso feliz, Nano, dijo amén. O Claro, sea, hay gente a la que yo he estado discipulando y he visto al profeta acercársele Para y que no decirle quedes cosas mal, lindas. Charlie. ¿Qué? Para que no quedes mal. para que no quede más. Y yo he visto que están en pecado y les han venido a profetizar toda la bendición. No, no Claro, puede ser, brother. claro. Claro, No puede ser. por eso lo que vamos a tratar de ver, digamos, el enfoque que vamos a tener en esta materia es el profeta incómodo, no el profeta que todos le aplauden. El profeta es una tarea incómoda, no es una tarea cómoda. Bueno, vos mencionaste, tu llamado es ese, ¿no? Vas a profetizar y no te van a escuchar, algo así, dice, ¿no? Este, Ezequiel 2, ¿no? ¿Dijiste? 2. Eh, Sí, sí, sí. eh, sí, no sé, como yo lo veo, es así como cuando vino Jesús, ¿no? Que modificó algunas cosas que impuso Moisés en su tiempo. Fue, bueno, la ley de Moisés fue obviamente, ¿no? Dirigida por Dios, pero él se enfrentó, así lo fue crucificado, y enfrentó a mucha escriba, mucha gente ahí que supuestamente eran de Dios. Y con los profetas pasa lo mismo, porque como Jesús nos mandó a todos a ser sus imitadores, hoy por hoy en los tiempos que vivimos es igual que en la antigüedad, Sí, sí, es muy sí, parecido. sí. Y está bien la aclaración que haces, porque en Jesús hay una continuación de la vocación profética, ¿no? Y siempre mirándolo desde el punto de vista del amor. El profeta no quiere la destrucción salvo Jonás, no quiere que se destruya el impío. Lo que quiere es que se arrepienta. Siempre el llamado es al arrepentimiento. Y cuando habla fuerte es para que reaccionen, ¿no? Pero siempre nosotros tenemos a Cristo como el profeta máximo y siempre que es duro generalmente con los religiosos de la época, lo que busca es la conversión, que reaccionen, que vean que no es así, eh, exponerlos de una manera sobre ellos mismos, sobre sus propios pensamientos. Eh, Bueno, justicia social, esto viene con respecto a lo anterior, ¿no? Que el profeta actúa como puente entre Dios, viendo el tema de la fidelidad al pacto. Y acá viene lo que creo que también le cambié el título en el libro, Justicia social, el ciclo de Elías ilustra la relación entre profecía y justicia social. Elías denuncia no solo la desobediencia individual, sino el contexto sociopolítico que oprime a los pobres, mostrando que la fidelidad a Dios incluye la defensa de la justicia. Siempre, primero que la idea de rey no era una idea, ¿no? Eso lo sabemos por Samuel, no era una idea de Dios, la idea que tengan un rey. Porque dice el rey los va a terminar oprimiendo. Ustedes lo que quieren es ser igual que los otros pueblos. Eso es una infidelidad al pacto. Entonces lo que se termina viendo que no es el plan primordial de Dios que tengan un rey que lo subyugue, sino que sí, bueno, ustedes quieren esto, lo tienen. Fíjense que con esto no va a ir bien. Entonces ahí viene la función de los profetas, donde tenemos algunos reyes muy buenos, muy pocos, pero buenos, y otros reyes que se desvían, ¿no? En el mismo relato, tanto de Samuel como de Reyes, dice, y no hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, sino que se fue detrás de los Baales o no destruyó los lugares altos. Esos son distintos tipos de idolatría, ¿sí? Los lugares altos era algo en un principio dedicado a Dios que terminaba haciéndose idolátrico, ¿no? Cada vez que había una aparición de Dios, una respuesta o algo, eso se ve en la misma Biblia, dice, por ejemplo, cuando se le aparece a Jacob, dice, ahí construyó un altar. Esos eran los lugares altos, ¿no?
aparece una visión de Dios, una epifanía, algo que tenga que ver con Dios. Entonces, en ese mismo momento ponían unas piedritas y hacían un altar a Dios, ¿no? Porque acá sí me apareció Dios. El problema es que después esos lugares empezaron a ser idolátricos y empezaban a idolatrar el lugar. Entonces lo que se buscó y además se empezaban a mezclar con otras religiones. Entonces lo que se buscó es centrar todo en el templo para que no se desvirtúe el mensaje. Por eso lo que se esperaba de los reyes era que no sigan utilizando los lugares altos, sino que vayan todos al templo. Entonces, cuando un rey dice, bueno, hizo esto bien, pero hizo aquella otra cosa mal, siempre se termina viendo en lo concreto en lo que sería la justicia social o el hacer, como dice la Biblia, dice el término justicia a la viuda, al huérfano, al extranjero. Generalmente menciona estas tres personas, que son las tres personas más débiles. No pueden trabajar, no pueden sustentarse por sí mismos, por lo tanto necesitan que se le haga justicia desde un lugar de poder. Eso en casi todos los profetas, tanto anteriores como posteriores, lo vemos. La idolatría se traduce en injusticia, es esto lo que estoy queriendo decir. En esa época, el matrimonio político, esto es lo que dije recién, entre Acab y Jezabel, princesa de Tiro, introdujo el culto al Baal, lo que se tradujo también en modelos económicos propios de la monarquía cananeas. Centralización del poder, acumulación de tierras por parte del rey y concentración de riquezas en manos de unos pocos. Esto era común en otros pueblos. Dios no quería que se maneje así. Por eso, primero empieza la prostitución interna y se traduce en externo. Cuando el profeta se queja de lo que se ve, en lo concreto, y dice, esto es a causa de lo que está en lo interno. ¿A qué voy con esto? A que nosotros, dentro de nuestras congregaciones o dentro de nuestro entorno, podemos ver cuando hay injusticia y cuando no la hay. ¿Sí? No estoy hablando del tema político, porque el tema político institucional de nuestro país, ni de ningún otro, porque el tema político institucional va por otra vía que no tiene que ver con lo religioso. En el Antiguo Testamento iba todo por el mismo carril. Sí, pero ahí hay un detalle, Fer. O sea, ahí yo disiento un poco, porque en el Antiguo Testamento hay los profetas son los que declaran la verdad del pacto, pero los profetas son personas que se oponen al gobierno totalmente antiyavista de las naciones paganas. O Sí, sea, no podemos decir que el profeta es solo y únicamente en estado religioso, porque yo ahí es donde yo considero que es el grave error de la iglesia hoy en día. Y para mí personalmente, en cierta medida en la historia estuvo bien que hubiera una separación de iglesia-estado porque era necesaria en la historia, pero hoy en día la iglesia está aislada en una posición, el Estado en otra, y el Estado sigue funcionando con las mismas doctrinas paganas del Antiguo Testamento, vestidas de otro tipo de ideología actual, pero es exactamente lo mismo. O sea, Moloch pedía niños y ahora hay aborto. El mismo Dios, excelente, sí, la sí, misma cosa, el mismo sí, sacrificio. sí, 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 O excelente sea, comparación, sí, estoy de acuerdo. Sí, aquí sí, lo sí, que hay es una pelea entre dos gobiernos. sí, Y el detalle es que la iglesia dice, no, es que no, mira, no hay que meterse en política porque la política es sucia, es una cosa completamente que no tiene que ver y la iglesia es otra. Y entonces es cuando yo siento que los verdaderos profetas que tienen que levantarse en esta época, que deberían de ser paridos en la iglesia, lamentablemente están siendo paridos o sacados del mundo en el nivel político para hablar en contra
de las cuestiones anticristianas que se están fundamentando. El anticristo va a ser un hombre que dice la Biblia, no va a gustar del amor de las mujeres y va a renegar del Dios de sus padres. Y cuando tú lees eso en el griego, tú te das cuenta que la palabra que utiliza es que él va a ser un homosexual, un sodomita. Él va a tener la potestad de poder por primera vez establecer la ideología de género con pena de muerte si aquella persona que se levante contra ella. Va a ser alguien que va a perseguir verdaderamente a los cristianos, por lo menos los que queden. Y ahí nos podemos meter en camisa de once varas si nos vamos antes, nos vamos en medio, nos vamos después. Pero el punto es que va a perseguir cualquier imagen de Dios. Va a establecer una sola moneda. Va a venir y va a ordenar un nuevo orden mundial. ¿Y de dónde viene eso? De Satanás. ¿Y los cristianos no entienden que la política es algo que está inmerso en el mover espiritual de las naciones? O sea, creo que cuando nosotros aislamos a los profetas, que eran los que le decían a los reyes lo que estaba mal, simple y sencillamente nos sacamos los ojos y nos hacemos los que no sabemos nada, porque esa es la principal razón por la cual hablo por el socialismo y siempre lo voy a comentar, porque el socialismo nace como una idea anticristiana desde el año con Gramsci y con otros, la idea es anticristiana. Por esa misma razón, considero que el socialismo es un sistema económico religioso que todavía no tiene el apoyo de la gran ramera, la va a tener en un momento, pero el socialismo es una religión con un modelo económico. Y Sí. esa religión está agarrando, avanzando, porque los cristianos dicen, no nos metamos. Tengo otro punto de vista. No nos vamos a ir, pero te tiro el título. Después tenemos que escribir el libro juntos, Charlie. Pienso otra cosa. Pienso que el socialismo es una idea de Dios. Está en la Biblia. ¿Por qué nunca funcionó en la Tierra? Porque la quisieron implementar sacando a Dios de la cuenta, sacando a Dios del cálculo. Pero el No único que lo funcionó va a lograr nunca. implementar es el anticristo. Claro, porque de la única manera que puede funcionar si no tenés a Dios es por medio de las armas. Obvio que no va a funcionar. Pero el despojarte de lo que vos tenés para que tenga el otro, eso es la idea central del cristianismo. Es el dar lo mío para que el otro tenga. El problema, lo vuelvo a decir, digo, para mí, la idea política del socialismo o comunismo es bíblico. ¿Quién lo quiso implementar? Los ateos. Nunca ningún cristiano dijo, o mejor dicho, pocos cristianos dijeron, che, esta es una idea cristiana, debería implementarse por la iglesia. Eso es lo que yo pienso. Pero por eso digo, por ahí tendremos que escribir un libro que se llame Diálogos entre Charlie y Fernando. Pero no nos vamos a detener. Digámoslo. Pero el diablo es imitador, ¿eh? Es lo que yo digo, es una El imitación diablo barata de una idea es una divina. imitación. Lo que yo Claro. digo. Entonces vos me decís, ¿funciona? No Yo funciona creo en que ninguna parte sí, del yo mundo. creo que si no prosperó es porque Dios no lo permite. No, para mí no prosperó No porque la avanzó quisieron implementar el personas socialismo. ateas que odian a la humanidad y que lo hacen por medio de las armas. No va a Para mí no prosperó es la parte complicada con Fer, porque la verdad que a mí lo que me gusta con Fernando es que no nos matamos. O sea, yo he tenido diálogos con otras personas. Cuando ando en el Didi, la vez pasada, uno de ellos me dijo que Nayib Bukele era un tirano. Yo le dije, bendita tiranía que no. Sí, me dijo así, que Nayib Bukele era un tirano, un cliente. Yo le dije, bendita tiranía que nos liberó de la, de la violencia. Claro. Y viejo, si nos sacó un cuchillo y me degolló es porque era grande el señor. O Ah, sea, es feo. claro. Entonces, en cambio, con vos puedo hablar. O sea, puedo hablar y no nos vamos a cortarnos la cabeza, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que no prosperó porque o sea, para escribir este libro que estoy escribiendo, dígame que me he sumido en la historia bíblica. Sí, Todo lo que el socialismo promueve hoy sí. tiene una línea recta No, sí, hacia sí. hacia No, el Antiguo Testamento no, con estoy las de acuerdo. políticas paganas
Estoy de de los acuerdo. reyes paganos. No, yo estoy hablando en cuanto a la doctrina económica. El tener todas las cosas en común, Lo que que pasa nadie que diga de ser suyo propio nada, te voy a está. explicar por qué no, te voy a explicar yo una vez vi una fotografía, ¿sabes por qué no prospera? ¿Por qué? Porque el socialismo habla de igualdad, Sí, no de equidad. Entonces, si vos venís y tenés en una fotografía a un niño en una baranda de 2 metros, a un muchacho que mide ah, un sí, 80, sí, claro. ajá, La equidad a no sería uno igualdad. Sí, que sí, sí, mide 1,50 y a un niño de 10 y a los tres le das una banquita igual, dos no van a ver bien. claro. Entonces, para que el socialismo prosperara, tiene que dejar de hablar de igualdad y tiene que darle al niño de 5 años una banquita de 1 metro para que vea, al otro una banquita de 20 centímetros para que vea y al otro una banquita de 60 centímetros para que vea bien. Claro, está bien, Y sí. eso lo da el capitalismo, no el socialismo. No, lo que pasa que, y con esto, posta, terminemos acá. El problema del capitalismo central neurálgico es que la base es el egoísmo, y el egoísmo es diabólico. Por eso no puede funcionar nunca tampoco el capitalismo, porque la base está mal. Es el egoísmo, yo tiro para mí. Pero nos vamos de tema, porque si querés decir una última cosa para no quedarme yo con la última palabra, decilo y avancemos. Pues tengo el vicio de decir la última palabra. A los pobres siempre los tendrás. Amén. Sigamos. Nabot. El caso de Nabot lo ilustra con fuerza. Este pequeño propietario se niega a vender la viña al rey porque según la ley del pacto la tierra no debía venderse de forma definitiva, ya que pertenecía a Dios, según lo vemos en Levíticos 25-23. ¿Está bien? La negativa de Nabot entra en conflicto con el modelo económico que privilegia el poder real por encima del derecho ancestral de la familia. Acá vemos dos posiciones. Una es la cananea o la de los pueblos no yavistas, ¿no? Para utilizar el término, nosotros le diríamos no cristiano, y por otro, el derecho ancestral, donde vemos que todo pertenece a Dios. Nada. ¿Qué tenemos nosotros que no nos haya dado Dios? ¿No? Son dos visiones totalmente contrapuestas. Entonces acá choca eh, la idea este, del rey contra la de Nabot. Jezabel ordena entonces un juicio manipulado para asesinar a Nabot y tomar su tierra, lo que revela hasta qué punto la estructura de poder ya no protege al débil, sino que lo elimina. Como no tenía ningún poder, lo elimina. Diferenciación de libros históricos y proféticos. Avanzamos un poquito. Características de los profetas anteriores. Los profetas anteriores se caracterizan por su enfoque narrativo y su función teológica. No presenta visiones oraculares, sino que relatan eventos significativos donde Dios actúa en la historia de Israel, evaluando su fidelidad al pacto. Es una de las cosas. Ahora vamos a ver las otras dos. Enfoque teológico o enfoque histórico. Son las dos formas de analizar estos textos. Estos textos no son meramente relatos exteriores, sino proclamaciones proféticas sobre el juicio y la misericordia de Dios. Esta es la visión que tiene el judío. Por eso se llaman profetas, libros proféticos. ¿Sí? Es muy sutil la diferencia. Obvio que para nosotros todo es palabra de Dios, pero ponerle el título de libros históricos pareciera que está narrando una historia. Si vos le pones el título de proféticos, acá hay algo de profecía, ¿no? Es como el título te invita a tener cierta mirada sobre esos relatos. Es muy sutil. Nosotros los cristianos generalmente no hacemos eso, no es que decimos, bueno, esto es historia, no es palabra de Dios. Yo no conozco a nadie que diga eso, pero sí que este cambio de título es bastante significativo, por lo menos, ¿sí? Por lo menos desde mi punto de vista. Interpretan la historia de Israel a través de la lente de la fidelidad al pacto, fusionando historia y doctrina. Significado de los eventos narrativos. Los eventos narrativos en los profetas anteriores, recuerden, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, esos cuatro. Los profetas anteriores son interpretados como juicios divinos que reflejan la obediencia o desobediencia de Israel.
Estos relatos destacan cómo la infidelidad hacia Yahvé afecta el destino nacional, ofreciendo un marco para evaluar la conducta del pueblo. Esto es bastante central, aunque como bien dijo Charlie, hay una visión, ¿cómo se dice? Eh, del final de los tiempos, no me sale ahora la palabra. Hay una visión, se ve eso, pero la forma de mirarlo del pueblo de Israel o de los judíos tiene mucho que ver con eso. De hecho, en las fiestas judías hoy, todos los sábados, suele leerse un pasaje de la Torá, es decir, de la ley, y un pasaje de los Nevi'im que tienen correlación. Cómo esta ley que el Señor nos dio se cumple o no se cumple. ¿Sí? La relación suele ser bastante directa. Y después, esos son los anteriores, y después los profetas posteriores. Acá están los 12. Perdón. Los profetas posteriores se dividen en dos. Qué gana de dividir las cosas, ¿no? Los posteriores se dividen en dos. Mayores y menores. Los mayores son los libros más grandes, los menores los libros más chiquitos. Es fácil. Mayores, menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esos tres. Y los profetas menores son estos 12 que están acá. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos 12 chiquitos, los menores, es un solo libro. Entonces termina siendo 4 libros. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. Menores por la extensión del texto, no menores por la preponderancia o por la importancia. Eh, de hecho, Malaquías es muy importante porque anuncia lo que va a venir, todos anuncian, no todos tienen una visión al futuro, pero es muy chiquito y sin embargo, muy chiquito comparado con los otros, ¿no? Y sin embargo es muy central dentro de la teología judía. Estructura de los mensajes proféticos. Los mensajes de los profetas posteriores a menudo presentan una estructura rica en poesía y simbolismo, expandiendo la narrativa histórica con oráculos directos. Lo interesante es que Daniel, por ejemplo, no lo consideran profeta los judíos. Está dentro de los Ketubim, los escritos. Para nosotros tiene una muy alto contenido profético, ¿sí? Porque sí que lo tiene. ¿Qué pasa? Daniel, gran parte del libro de Daniel no está escrito en hebreo. Entonces ya lo consideran como de segunda categoría. ¿Sí? Está escrito en arameo, gran parte del texto. Entonces ese pequeño detalle para nosotros totalmente irrelevante, para los judíos no. Como no está escrito en hebreo directamente, pasa a entrar en una tercera categoría que la vamos a ver el año que viene. Los mensajes de los profetas posteriores a menudo presentan una estructura rica en poesía y simbolismo, ya lo dije, estas obras no son meramente predicatorias, sino que son una interpretación profunda de la situación contemporánea a la luz del pacto de Dios. El papel de los profetas como intérpretes. Fíjate que Sí, ahí te quise compartir algo. Te dijiste una palabra interesante, pero me cambié de lugar porque voy a traer a mi esposa y me salí para meterme en el teléfono. bien. Ok, fíjate que es bien interesante cuando hablas del intérprete, porque yo hace poco, bueno, yo me di cuenta eh, cómo es que pudieron haber pensado los profetas en Sí, la cuestión de traer el llamamiento, porque fíjate que hay veces, hay ocasiones, yo como intérprete de inglés, que me toca como tratar de entender lo que están diciendo.
uno se prepara, o sea, uno se prepara para los vocabularios, pero siempre hay cosas que son como raras, ¿me entendés? Siempre hay cosas que son, que no, no se entienden fácilmente. Y hace poco me tocó una cosa de genética, de inseminación artificial y que los querían tener hijos y los embriones y es algo que yo me quedé como muy en la nube, o sea, yo traducía lo que yo escuchaba y miraba en pantalla, pero no entendía nada. Mm, O sea, o sea, entiendo, literalmente yo no entendía nada, claro, ¿me entiendes? sí, sí, Entonces, o sea, yo solo estaba prácticamente eh, hablando, o sea, prácticamente, mire que la criogenia no es que criogenia, o sea, traduciendo lo que yo claro, escuchaba y tengo también los subtítulos de Google, entonces igualmente me aparece en pantalla en inglés lo que están diciendo, pero llegó un momento, brother, en que yo traducía sin entender ni entender, pepa, ¿me entendés? claro. O sea, entonces a veces yo ahí dije, ¿será posible, dije yo, que los profetas, o sea, cuando digamos, miraban cosas del futuro que, que trataban de entender, pero se quedaban en la nube? O sea, a ellos les tocaba decir de la mejor manera lo que estaban viendo, pero no lo entendían. Bueno, Entonces, algunas cosas. esa es una posibilidad. Esa es una forma de entender a los profetas, sobre todo en los textos difíciles de entender o los textos, se me va la palabra, che, estoy viejo. Eh, mm, escatológicos, no me terminaba de salir. Cuando habla del final de los tiempos, puede ser, como vos decís, Charlie, que tengan visiones que no entienden y simplemente las describen. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que sí entiendan y que lo pongan en un lenguaje poético, que no es que no entienden lo que escribe, sino que entienden perfectamente, pero el género con el que están escribiendo, nosotros no lo entendemos, pero cualquiera que lo leía en aquella época sí entendía. No, no es una discusión, no hay una posición tomada al respecto, esto lo sabrás, ¿no? No hay una decisión tomada o algo que nos podamos fundamentar para decir era así o era así, porque es muy interno. ¿Sí? Pero las dos posturas es esa. Una es, bueno, nada, tuve esta visión, la describo lo más fielmente posible que tuve. Y la otra no, es que entienda algo de parte de Dios y lo escribe de forma poética como si fuera una visión. Cualquiera de las dos pudo haber pasado. La verdad que no lo sabemos. Por eso tenemos al Espíritu Santo que nos va revelando en la medida y se va actualizando en nuestro accionar. Pero sí, es interesante la voy a usar la comparación con respecto a la traducción. Es muy interesante eso. Eso de traducir algo que no entiendo. Está muy bien. Sí, no, no, es que hay Claro, veces claro, que te el habla, te sentido en hablan sí no lo entendés. Sí, y sí, te sí, quedas está loco. perfecto. Claro. O sea, conocer las palabras, pero no entender el significado. Muy bueno. Bueno, los profetas no solo emitían el mensaje de juicio, eran intérpretes del presente que denunciaban injusticia y vacíos rituales mediante la autoridad divina. Su función trascendía al simple discurso moral, ya que actuaban como guías espirituales en tiempo de crisis. No es que solamente eran guías espirituales, era palabra de Dios. Profetas como mediadores. Cada profeta actuaba como mediador entre Dios, esto ya lo dijimos, entre Dios y el pueblo, recordando la necesidad de adherirse a los principios del pacto. Su mensaje conectaba la fidelidad a Dios con la acción social, es decir, accionar en la sociedad, demandando justicia y misericordia en la vida cotidiana. Eso se ve muchísimo. Esto no sé qué es. Estoy estrenando, para los que no vinieron, estoy estrenando este tipo de presentación de una web que se llama Prezi, con Z.
que me pareció bastante buena. La estoy conociendo. Creo que hay cosas que va a haber que modificar porque, supónganse, estos dibujitos me los pone por IA. Yo le ponía los textos y me iba eligiendo los dibujitos. Sí, Este... me di cuenta que era, yo conozco Prezi, yo dije, vaya, ¿conocés? apareció, está usando Prezi. Dije, Pero lo estoy estrenando ahora. La verdad que esta semana voy a investigar un poco mejor para tratar de modificar. Ah, ¿lo conocías? Yo la verdad que no. Lo vi y dije, eso sí, está buenísimo, yo quiero eso. Eh, Así que tenía por las sí, dudas. hay otras animaciones que te da vuelta, te aparece, son bien, bien Claro, buenísimas, Prezi es bueno. es más atractiva. Dije, por las dudas preparo el PowerPoint, por las dudas que falle, pero bueno, ya pasamos la mitad de la clase y funciona. Bueno, los profetas Las letras posteriores. muy chiquitas nomás. Ah, la letra muy chiquita. Ah, sí, Sí, voy a yo modificar me tengo que esto. estar ahí adelante. El dibujo no Yo tiene le sé. sentido. Ah, está bien, está bien. No, Está bien. Para la próxima veo de eliminar directamente los dibujos o que queden más chiquitos. Bueno. Encima es re católico. Este dibujo no sé qué es, pero es re católico. Está hecho por una IA, ¿no? Pero se nota que es católico. Me lo sacaste de la boca, Fer. Lo mismo iba a decir yo. Ah, Muy católico las imágenes. Pero re, te re. repetiste. Sí. Bueno. Para la próxima van a desaparecer o vamos a cristianizarlos. Bueno, su mensaje cargado de denuncias y esperanza responde a situaciones de degradación moral, resaltando la urgencia a un retorno a la autenticidad espiritual y a la justicia social que vuelvo a poner para chicañar a Charlie. Lo puse para eso nomás, para ver si Charlie saltaba. Bueno, la voz profética y la justicia social. Los profetas posteriores no se limitaron a la proclamación de oráculos, su esencia era... El punto es su función social. El tema, el término justicia social es como que está muy vapuleado en la actualidad. Pero no se me ocurrió ninguna otra palabra que contenga el término de justicia, que era lo que exigían los profetas posteriores. Es mejor que haga justicia. Dicen muchas veces, repiten el término justicia, en la sociedad, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que mencionó Charlie recién, los sacrificios a Moloch de los niños, lo podemos comparar tranquilamente con la ley del aborto. Bueno, un reclamo de justicia social es clamar por esos niños que impíamente están siendo asesinados. El punto no es porque el argumento pro aborto era los abortos se hacen igual, la ley condenarlo no sirve para nada. Es probable que sí, sin embargo, al decir esto está mal, por lo menos hay un juicio en contra de quien hizo algo malo. Considerarlo malo es bueno, ¿no? Por lo tanto, eso es un acto de justicia social. En la actualidad está tan vapuleado el término justicia social, voy a ver si lo cambio, no sé, algún otro término que contenga estos dos elementos sin que suene al cliché justicia social. Pero sí, la voz profética clamaba por justicia social, es decir, que se haga justicia en la sociedad, que el pueblo reciba la justicia debida de parte de el mandatario, el rey o quien esté a cargo, ¿no? Sea un general, un rey, un sacerdote. Criticaron la desconexión entre fe y acciones, enfatizando que una verdadera religión requiere un compromiso activo con la justicia. La esperanza dentro del mensaje profético, esto es lo que decía un poco Charlie, los profetas posteriores también traen un mensaje de esperanza, lo que con- contrasta con los juicios que anuncian. A pesar de los momentos de desesperación, siempre ofrecen visiones de restauración y un futuro prometedor fundamentado en la fidelidad de Dios. Y acá vienen las tres funciones claves, que era lo que digo que me spoileó Charlie. La primera función clave de un profeta era mantener la alianza. Los profetas instaron a Israel a recordar el pacto. Siempre va al pacto, siempre va a la Torá, el profeta. Esto es lo principal, pero no lo único. Eh, Dice el llamado.
a mantener la alianza, ocupa un lugar central en el mensaje profético y Jeremías lo expresa con fuerza en su exhortación: maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto que yo mandé a vuestros padres el día que los saqué de Egipto. Siempre recuerdan, el Señor te sacó de Egipto con un brazo poderoso, por lo tanto, hay que serle fiel sería, ¿no? Esta declaración no es una simple advertencia moral, sino una reafirmación del marco teológico sobre el cual se edifica la relación entre Dios e Israel. ¿Sí? Es el marco teológico. El pacto es el marco teológico. Históricamente hablando, no necesariamente todo lo que está en el Pentateuco se escribió antes. ¿Sí? De hecho, no es así. Esto sabemos que fue puesto por escrito, lo más probable, cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Es decir, ya había pasado todo. Ya habían pasado los profetas, ya había pasado Moisés, ya había pasado todo. El hecho que lo organicen de esa manera es una cuestión teológica, no histórica. No es que se escribió primero el Pentateuco, después se escribió Josué, después se escribió Jueces. No está puesto por orden en que fue escrito. Técnicamente hablando, se escribió todo más o menos en la misma época. El hecho que tanto los profetas como el resto de los escritos siempre vayan a referenciar a la Torá es una cuestión teológica. Es decir, bueno, este es el pacto. Acá está el pacto, acá está la ley, acá el Señor nos sacó con un brazo poderoso, nos hizo un pueblo. Esta es la base. A partir de esta base, vamos a ver cómo respondemos nosotros a ese pacto. ¿Sí? Entonces siempre se redireccionan a la Torá. Los otros dos cuerpos, Nebihim y Ketuvim, siempre se redirigen a la Torá. Y la Torá no se redirige a ninguno. La Torá no hace referencia a los Nebihim ni hace referencia a los Ketuvim. La Torá es la Torá. No, nunca recuerda ningún otro texto. ¿No? Es como el original, sería, como la base. El punto 2 sería denunciar la injusticia. Los profetas como Amós e Isaías acusaron al pueblo de practicar rituales vacíos mientras oprimían a los débiles. Para ellos, la justicia social es inseparable de la auténtica religión. Una llamada continua a la acción ética en la vida diaria. Acá puse muy chiquito, que no lo van a poder leer, Isaías 1:3, pero lo que voy a hacer es vamos a leerlo acá. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, o sea, maldad pura, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más serán castigados? Continuarán en rebelión, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Estoy leyendo el 3 y el 13. Dice así, 13. No traigas más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no tolero la iniquidad de las asambleas solemnes, dice Dios. Es decir, como si dijera, no tolero que me sigan alabando en mi altar. Dejen de cantar, ya no lo soporto, ¿no? Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto la carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor, ¿no? Dejen de adorarme, hagan justicia,
y después vengan. Ese sería el, ¿no? Dice, defiendan al huérfano y defiendan a la viuda, ¿no? Defiendan y aboguen más o menos lo mismo. Es, ayuden al que lo necesita y después vemos si siguen alabándome, ¿no? Este texto que es uno, hay casi todos los profetas posteriores tienen el mismo discurso. Es, paren con la adoración, hasta que estuvo bien, ahora necesito que hagan justicia. Que nos comportemos como cristianos sería, ¿no? Que dejemos de decir, yo soy cristiano porque recibí a Cristo, pero no nos comportamos como cristianos. Ese sería el punto. Era muy despreciada la viuda antes, Fer, porque en casi toda la Biblia dice siempre que como que la defiende mucho, digamos, como que se acerquen, que no la dejen sola, Claro, o quedaba viuda y la abandonaban, todos o y la despreciaban. el punto que la viuda tenía dos opciones, o volver con el padre o casarse con el hermano del muerto, del marido muerto, ¿sí? La ley del Sí, levirato. es que hay que tener también en cuenta que la viuda, o sea, las mujeres, sí había mujeres que trabajaban, porque obviamente la Biblia habla de ese tipo de mujeres, Sí, pero a la mayoría de viudas eran mujeres que dependían del hombre. claro, Entonces, o sea, claro. la mayoría de viudas No, eran mujeres que eran amas de casa, esposas, no claro. eran comerciantes o cosas así. Entonces se muere el hombre, la pobre mujer se jode, pues. O No sea, tienen cómo sustentarse. entonces, Sí, tal cual, no tienen cómo ajá, sustentarse. Entonces, nosotros en nuestra actualidad, las viudas tienen cómo sustentarse. Nosotros no deberíamos ser religiosos y decir, claro. bueno, a la viuda necesariamente. Algunas sí, otras no. El punto es encontrar el débil, el que no puede, y ayudarlo. O sea, en ese sentido es muy sencillo. Pasa que la viuda, el huérfano y el extranjero eran los que no podían trabajar. No tenían cómo sustentarse, por eso digo, o volvían con el padre o se casaban con el cuñado. Eran las dos opciones. Pero si no pasaba ninguna de esas dos opciones, había que ayudarla. La sociedad tenía que ayudarla. Digamos, todos, cualquiera. eh, debería ayudarla. Defendan los derechos de la viuda. Dice bien. Bueno, y el punto 2 era denunciar la injusticia. Digamos, el primero es ver el pacto, cómo andamos con el tema pacto. El punto 2 denunciar cuando hay una injusticia. Y el punto 3 anunciar la esperanza. Es fundamental eso. ¿Sí? A pesar del juicio y la devastación, los profetas brindaron un mensaje de esperanza. Isaías, en medio del exilio, proclamó la llegada de un nuevo futuro, resaltando que Dios sigue actuando y que está comprometido con la restauración de su pueblo. Por eso, cuando dije al principio, o compartíamos, que la vocación profética no es solamente anunciar la esperanza, que sí es parte, no es que no es parte, ¿eh? El punto es que si te olvidas de unos papeles fundamentales, te olvidas entre comillas, te olvidas la parte fea del trabajo, la parte linda sola no funciona, ¿no? La parte linda es anunciar la esperanza, eso tenemos todo el mundo ganas de hacer eso. Pero hay veces que hay que denunciar la injusticia, hay que decir, no, esto no está bien, esto hay que cambiarlo, esto no es, el Señor no quiere que hagas esto. Eh, eh, y bueno, eso es chocante. Esa es la parte fea del trabajo. Conclusión, el mensaje profético entrelaza fidelidad, justicia y esperanza, recordándonos su relevancia a lo largo de la historia y en la actualidad. La interconexión del mensaje profético, el mensaje de los profetas no es una colección dispersa, sino un tejido coherente que une la fidelidad de Dios, la justicia social y la esperanza en la restauración. Esto es un poco más de lo mismo. Eh, este creo que fue lo último. La voz profética hoy, el mensaje de los profetas. Bueno, ahí puse también algo para eh, ver el tema de... me parece a mí, el problema principal que tenemos en nuestra sociedad es
el que cada uno piensa para sí mismo, ¿no? Cómo yo voy a prosperar, cómo yo voy a salir adelante, cómo yo voy a emprender, cómo a Dios me va a bendecir a mí, cómo voy a ir a ser profeta de las naciones, ¿no? Una visión introspectiva eh, extrema, que está bien un poco mirarse, ¿no? No está mal. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese orden, amarnos a nosotros mismos está en una especie de tercer plano muy atrás. Lo más difícil es amar al prójimo, ¿no? Es decir, servir al otro. Es eso, amar al prójimo. Es servir al que está al lado. Eso nos cuesta un montón. Por eso, dentro de la voz profética, la que más tendría que resaltar es esa, che, ayudemos a este que está durmiendo en un cajero automático. Eh, no sé cómo, pero prenderlo fuego no es una opción. Yo hablando en una persona con un Didi, me dijo que ¿qué tema? El tema de la gente que duerme ahí en los cajeros. Sí, lo que hicimos nosotros le prendimos fuego todo. Y esa no es la solución. No, la verdad no sé cuál es, pero seguro no es sacarlo a patadas, ¿sí? Eh, Lo que pasa que también tenemos que entender, mira, sí, si nosotros vemos la pobreza sí, desde un punto de vista subjetivo, o sea, solamente echas el vistazo y decís, mira, este muchacho está durmiendo ahí en un cajero. Pero tú al mismo tiempo observas que ese muchacho tiene fuerza, tiene juventud, tiene, tiene, tiene todo bien, pero está sí, tirado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, porque yo he ayudado a gente pobre no solamente acá, sino que en Guatemala, en Honduras y en lugares así. Ah, acá la Argentina está bien, tienen una filosofía de ayudar al pobre, pero la filosofía que tienen es de darle de comer, no de darle la caña de pescar. Entonces, cuando vos venís y vas a hacer, ¿cómo se llama? Una ayuda social y te metes en la vida de la persona, tú te das cuenta que la pobreza no es falta ni de oportunidades ni de dinero, sino que está en la cabeza. sí, Entonces, para poder venir y decir, yo voy a ayudar al pobre, eh, vos tenés también que ponerte a pensar y ver y decir, ok, claro. voy a ayudar al pobre, pero, ¿por qué está pobre? Claro, ¿en qué O consiste la sea, ayuda? ¿en qué Claro, consiste la ayuda? O sea, yo claro. le puedo dar de comer, le puedo llevar una frazada, pero el chabón va a seguir durmiendo en un, ¿cómo se llama? Sí. Ay, se te cortó. O se me cortó a mí. Como para cerrar, porque se te cortó, Charlie. No sé si se me está escuchando a mí tampoco. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan, Anu? Sí, joya. El tema es así. De alguna manera hay que ayudar. Nosotros estamos obligados a ayudar. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, es un buen caso, ¿no? Gente que duerme en el cajero automático. No tengo ni idea cómo. Entonces, hasta que tenga idea, de alguna manera tengo que ayudarla. Entonces, si no se me ocurre de otra manera, le llevo un sándwich. Eso no lo va a ayudar. No, está bien, pero algo tengo que hacer. Por lo pronto. El punto intermedio sería no hago nada, ni ayudo ni agredo. Y el punto me parece totalmente fuera de la voluntad de Dios es agredirlo, le tiran agua, le pegan. Eso definitivamente creo que lo tenemos que alejar de nuestra idea. ¿Por qué? Obvio que nos cansan, pero tenemos varias, o porque estamos heridos, porque vimos que ayudamos a algunas personas y en realidad lo único que quieren es abusarse de uno, o porque vemos que salen a robar, o porque están drogados, un montón de cuestiones que no necesariamente a esa persona que estoy viendo le pasa, solamente que por una generalidad digo, estos son todos así, entonces los meto todo en un grupo. Bueno, este tipo de cosas las tenemos que tratar de rever en nuestra forma de ser. Y si vemos una necesidad, pensar, ¿puedo ayudarlo? ¿Cómo? Si no se me ocurre cómo, vamos a las más básicas. Si se me ocurre una mejor, vamos a una mejor. ¿Sí? Hasta acá la clase. Charlie quedó mudo, pobre. Debe estar disertando y no pudo escuchar. Vamos a cortar la grabación acá.